mecanismo fundamental para poderle dar seguimiento a todas las acciones de nuestro programa era la creación de un sistema de información que le diera el seguimiento. Sí, está, bueno, de crear, yo creo que ya sí existen, ¿no? Sistemas de monitoreo de vigilancia nutricional. Bueno, sobre todo en el tema de desnutrición, sí, pero no sé si en obesidad. Bueno, pero pues puede hacer una creación de un sistema de informático, ¿okay? Para unificar, para tener información, estadística, etcétera. Está bien. ¿Qué más pueden hacer? Aparte de El tamizaje. tamizaje. Porque cuanto más temprano yo identifico el problema, ¿no? La posibilidad de sacar al niño de la desnutrición es más factible. Si yo hago un tamizaje y encuentro niños de mayores de 2 años, la literatura también ya lo dice, la evidencia científica, en niños mayores de 2 años la desnutrición crónica es más complicado reducirla, mientras que en los niños menores de 2 años sí todavía es, se puede lograr mejores resultados, ¿no? Okay. Tamizaje los servicios que brindan atención a niños menores de 5 años, por ejemplo, ¿no? ¿Qué más puedo hacer? Puedo capacitar también al recurso humano, pues dado que una situación crítica es pues que el personal no le da importancia o no sabe cómo hacerlo, o si lo hace, no lo hace cumpliendo los criterios técnicos del protocolo de atención clínica, etcétera, etcétera. Entonces, y esa reflexión que estamos haciendo del sistema, del tamizaje, de la capacitación, esas son actividades. Y si va en la columna de actividades. Pero no es un copy-paste de la estrategia. Ahora, si soy rigurosa y a mí me encargan hacer este trabajo, yo me tendría que ir a leer y pedirles, pasan su plan operativo anual, porque seguro que en el plan operativo anual para este programa sí están estas actividades y muchas más que ya han identificado y que están implementando a nivel del país, ¿no? En el primer nivel de atención, incluso en el segundo, etcétera. ¿Okay? Tampoco no es que yo las voy a inventar. Estamos reflexionando, lluvia de ideas. Yo de dónde, si a mí me mandarían este trabajo, yo tengo que ir a otro documento oficial uniendo al programa que sería su plan operativo institucional, su plan operativo de programa, ¿no? Donde ahí sí hay una lista de actividades, hay metas incluso, cuántas acciones tienen que dar, cuántas capacitaciones a personal de salud, cuántos tamizajes por mes, etcétera, etcétera. Que ese es el tema operativo. Sí, disculpe, ¿alguien quería opinar? Yo. Bueno, es que fue igual un error que tuvimos en nuestro equipo. Literal, copiamos las líneas de acción tal cual y las metimos como actividades. Entonces, ahorita lo que menciona usted es que para esta línea de acción se deben de implementar acciones o actividades. Mi pregunta es, ¿cuántas actividades aproximadamente se deben considerar para cada línea de acción? Mira, por eso digo, no te voy a decir 5, 10 ni 20. Tienes que ir al otro documento oficial, que es su plan operativo de actividades anuales. Y de hecho que ahí debajo de esta línea de acción que manda el nivel central de la Secretaría, que es implementar acción de vigilancia, debe haber un desglose donde están listadas el conjunto de actividades. Dado que es un programa nacional, no es un proyecto pequeño, puede tener, no sé, 10, 15 actividades, ¿no? No sé, ¿sí? Pero si a mí me hablarías para un proyecto pequeño, con fondos de la cooperación, no hacemos cosas grandes a nivel de país, ¿no? Son intervenciones focalizadas en 1 o 2 estados, 1 o 2 provincias, etc. Pues ahí yo te diría igual también, no es que me lo invento, también tengo que volver al diagnóstico, y en el diagnóstico sí habla, ¿no? Habla también de las limitaciones de insumos, de las limitaciones de competencia personal, la carencia de personal, etcétera, etcétera. O sea, igual, voy a la fuente,
previas para poder decir, oye, el programa tiene una lista de actividades en esta línea de acción 111, que son estas. Yo lo que puedo hacer en ese aspecto es, a ver, de las 15 que están en la lista de actividades para la línea de acción 111, de las 15 creo que esta no va y esta no va, por X razones, etcétera, y deberían quedar de 15, 12, por decir, ¿no? ¿Okay? No hay una regla, no es que, igual si la literatura que les compartimos de la CEPAL sobre cómo hacer marco lógico, por ejemplo, ellos en sus ejemplos ponen 4 propósitos, 3 propósitos, porque, y son programas a nivel país, por decir, puede ser ese caso, o no, ¿okay? Entonces va a depender mucho de mi objetivo. Todo lo que yo proponga hacer, todas las actividades que yo priorice, tiene que estar siempre en la mirada. Y todo eso me va a permitir lograr el resultado intermedio y de esta forma, sumando el resultado 3, me va a permitir reducir la morbilidad, mortalidad. Y se da el análisis, ¿se acuerdan que hacíamos del análisis vertical de abajo hacia arriba? Estas actividades me van a permitir lograr el resultado 1. Este 1 va a permitir lograr disminuir la morbilidad y mortalidad. Acá tiene. Okay. El mismo ejercicio con la línea de acción 2. Acciones de orientación alimentaria y actividad física. Me pone 2, ¿no? Okay. Entonces, voy al plan operativo y igual veo qué actividades recomiendan en la orientación alimentaria. Sesiones, trabajar con las escuelas, por ejemplo, en actividad física, ¿no? Voy a trabajar con la norma nacional, eso significa que hay que hacer previamente todo un trabajo de articulación con la Secretaría de Nación, etcétera, 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 ¿no? Entonces, es así como yo voy reconstruyendo a partir de este plan del PAE, voy haciéndome, porque yo ya sé, o sea, yo ya tengo el criterio técnico, ya sé que tiene que ir en un fin, que tiene que ir en un propósito, y a nivel de sus resultados y actividades. ¿Me ayuda? Sí. ¿No? La idea es reconstruir con criterio técnico para poder reescribir en una metodología de marco lógico para luego proponer una evaluación. ¿Ok? Cuando se redacta objetivos, no se olviden, aquí en la población, en varios objetivos de los otros grupos, pues plantean un propósito o resultados y no hay el sujeto, no hay la persona, ¿no? Entonces eso también hay que revisar nuestro planteamiento de resultados intermedios para ver si están bien, si contiene los criterios mínimos de la receta de cómo formular un objetivo o resultado. Y lo importante es que esté expresando el cambio. Y luego en mi mente dice que para hacer un análisis de objetivo hay criterios que también nos revisamos. Ya la borré. Creo que dije, no, pues ya sabemos. Okay. Pero en el SMART nos habla, ¿no? Que es específico, que sean, que respondan al objetivo, que estén reflejando el cambio que quiero lograr en un determinado tiempo, en un determinado lugar, etc. ¿Ok? Luego, hasta ahí, pero entonces ya hemos hecho una reflexión de cómo mejoro mi primera columna del marco lógico, que es la reconstrucción del objetivo o propósito y de sus componentes o resultados y de sus actividades. ¿Ok? Preguntas, chicos, chicas, hasta ahí. Yo tengo una duda sobre la de resultado. Justo también soy del equipo que tenemos este PAE. Y de inicio habíamos puesto dentro de nuestros componentes o resultados, justo reducir la desnutrición, reducir la obesidad y el sobrepeso, reducir la prevalencia de EDA, de IRA, pero
como que reflexionando un poco, se nos hizo que quizá también podríamos, digamos, ser un tanto repetitivos con el propósito, que el propósito es disminuir la morbilidad y mortalidad, y entonces que tus resultados sean justamente la reducción de esas causas de muerte y de enfermedad. Entonces, como que nos fuimos más a poner componentes orientados a decir como los, digamos, los productos o servicios que iban a estar dirigidos a reducir esos problemas de morbilidad y mortalidad identificados en el análisis del problema. Entonces, por ejemplo, para la reducción de desnutrición, nos pareció adecuado mejorar las acciones de vigilancia del estado de nutrición en población infantil menor de 5 años. Entonces, como... ¿puedes volver a repetir tu redacción? Ajá, pusimos mejorar las acciones de vigilancia del estado de nutrición en la población infantil menor de 5 años. Mira, ahí a lo que estuvo en la primera versión que yo revisé, ¿no es cierto? Ya has hecho un ajuste, ya lo estás focalizando, ¿no es cierto? Sí, ya focalizamos, de hecho, hicimos justamente esta identificación de los problemas, porque bien nos lo señalaba en nuestras correcciones, los principales riesgos y daños a la salud, y ya los fuimos desglosando por, digamos, desagregando por población y por tipo de problema. Sí, eso está bien, es el lugar donde tú te ubicas. Puede ser formas, dado que estás ya focalizando, priorizando, que es en el tema de nutrición, que es el tema de prevención, básicamente lo que estás mencionando. ¿Okay? Entonces, siempre hay que ir acotando, focalizando el resultado, ¿ok? Pero eso. Ok, entonces está bien que nos hayamos, perdón. Sí, dígale. Está bien que nos hayamos enfocado entonces más bien como al producto o servicio que buscamos brindar, digamos, para reducir estas causas de morbilidad y mortalidad que se mencionan en el propósito. Porque tal vez entonces, a ver, voy a ir a esta lámina, está en una de las literaturas que se les compartió. Por ejemplo, realmente el PAE está ubicado como de programa. Les dijimos a ustedes, hay que hacer toda esta reflexión, entonces se dan cuenta de una sola estrategia por desnutrición, obesidad. Entonces, pero fíjense esta lámina, ¿qué nos dice la literatura? Cuando yo construyo un marco lógico, el propósito del programa se convierte en mi fin. ¿Sí? Y luego ya identifico el propósito y el resultado 1, 2 y acá esto es un proyecto. Al final, todo este punto, la primera columna, se convierte en un proyecto. Entonces, a nivel del PAE, ¿cuál es su propósito? Como programa. La morbilidad y la mortalidad. En mi proyecto de marco lógico, ¿dónde va? ¿Va en propósito o va en fin? Sí, va en fin. Y ya tienes que crear tus propósitos, porque eso no está en ninguna parte. Lo que nos da son estrategias. Entonces, hacemos esta reflexión que hemos estado haciendo para identificar cuáles son los resultados intermedios, ¿no? Ok. Entonces, en ese sentido, lo correcto en nuestro resultado, o sea, nuestro fin, entonces, sería contribuir a disminuir la morbilidad y la mortalidad. Así debería ser. Acuérdense que la morbilidad y la mortalidad ya son temas mayores y no solo depende del sector salud. Hay otros factores estructurales, económicos, etcétera, que también entonces sí, pues en los países está así, pero también de ellos deben tener por política, por ciertas que ellos lo están planteando de esa forma. En otros países es un poco más confuso, es su redacción de su objetivo o de sus 2-3 objetivos que tienen, ¿ok? Eso es lo que uno tiene que ubicarse en qué situación me encuentro, qué problema es el que tengo que resolver, y de acuerdo a eso ver si tal como estaba redactado o no.
está correcto o no, o qué ajustes yo puedo realizar. Entonces, fíjense de esto. Cuando van a hacer una evaluación de un programa y tienen que reconstruir su marco lógico, el marco lógico inverso, entonces ubíquense y identifiquen el programa, cuál es su propósito, su objetivo. Voy a trabajar, voy a evaluar todo lo que está priorizado en el PAN, no voy a, entonces voy a coger la primera estrategia, convertirlo en línea de un proyecto que está alineado. Revisando el último, que fue de adicciones, ¿no? Tiene seis objetivos. Entonces, había que reflexionar y digo, ok, voy a hacer 6 proyectos. ¿No? Y bueno, otro criterio que se usa ahí es luego el análisis de alternativas. ¿Okay? Vamos a pasar a otro punto que también en algunos casos observé. Quienes hicieron el ejercicio, porque hay 2 grupos que hicieron el ejercicio de irse hasta el árbol de problemas, plantear su árbol de objetivos, etc. Está interesante que hayan hecho ejercicio. Pero lo que encontraba es otra receta para hacer esta parte de árbol de objetivos. Los problemas que identifique a nivel de propósito, a nivel de problema o de causa, tengo que cuidar que esté bien redactado, preciso, concreto, especifique la condición de cambio que quiero lograr y luego dónde y en qué periodo. Cuando yo lo convierto de objetivo, ahí es casi copy-paste. La incidencia que quiero lograr, baja la incidencia, baja incidencia de cáncer. Inadecuadas prácticas de alimentación, las que realiza la población inadecuadas, que quiero que ellos mejor, que desarrollen prácticas de cuidados adecuados. Pero no tengo que redactar de otra forma, no tengo que, yo he estado tratando de a ver si su problema fue alta incidencia, ¿cómo lo plantea? No lo plantea así, sino hoy describe de otras formas, aparecen otros temas. Entonces, ojo, análisis de árbol de problemas, una vez que esté bien desarrollado, ¿no? Con varias revisiones críticas, validaciones, con los equipos que conocen la temática, etcétera, con pasos de objetivos, que es poner lo negativo en positivo. Si era alta incidencia, será baja incidencia. Si era inadecuada, será adecuada, por ejemplo. En todos los niveles, para fin, para propósito, para resultado, va en ese sentido. La acción de problemas en el objetivo. No se inventen, no cambien, porque luego ya están hablando de otro tema y ya no de problema que identificaron. Si yo le hago cambios acá o le agrego cosas, ¿no? Entonces ya no es, pues, bajar la incidencia de casos de parasitosis, quiero aumentar, anemia también, ahora que me acuerdo, leí y decía que anemia, y también voy a ver el caso de parasitosis, anemia, y era, oye, pero tu problema solo estás hablando de parasitosis, ¿por qué aumentarte anemia si era? No. Eso es lo que hemos hecho, que hemos hecho ejercicio de árbol. Okay, en algunos casos, no digo todo. Esto también no se hace. Okay. El detalle es haber hecho bien la formulación del árbol de problemas. Este ejemplo, teníamos acá un resultado, porque este no es el propósito, esto era un resultado y resultados intermedios de segundo nivel que le llamamos, hasta tercer nivel encontraron acá. Muy bien. ¿Qué han hecho? El área de objetivos es transformarlo en una posibilidad de logro. La redacción debe estar, de los problemas plantearse a nivel de un cambio que quiero lograr. Entonces, no elimino cajones, no omito algunas de ellas. No, acá ahora ya no, mejor para más fácil hasta hacer esto, voy a hacer estos 4. No. ¿Qué? Tengan cuidado cuando les toque trabajar y analizar problemas bajo esta metodología del árbol de problemas.
en este aspecto. Ok. Y acá venía la pregunta de la alumna, en el cual está la estrategia. Bueno, ya hemos visto cómo vamos a lograr. Acá están las líneas de acción. Implementar acciones, vigilancia, orientación, y acá están los ejemplos de las actividades. ¿Ok? Esto ya lo vimos. Cuando construyo el árbol de problemas, luego el árbol de objetivos, paso a hacer un análisis. Si todo el árbol de problemas y el árbol de objetivos ahora va a ser factible, que en 6 años se pueda lograr, hay recursos suficientes para implementarlo en todos los establecimientos de primera atención, ¿cómo va a ser? ¿No? Entonces, todas estas son preguntas que nos hacemos cuando estamos haciendo el diseño de una intervención. Hay la viabilidad técnica, el financiamiento, por ejemplo, quiero implementar software en todos los estados. ¿Vas a poder? Hay capacidades financieras porque van a estar computadoras desde un puesto de salud de primer nivel. Entonces tengo que cambiar tal vez algún aspecto de mi análisis de problema, ¿no? Priorizando en función, capacidad de financiación. ¿Tiene la capacidad para poder lograr el cambio que me estoy proponiendo en el árbol de objetivos? ¿Okay? Y volviendo a este ejercicio. Cuando yo desarrollo ya las actividades para cada resultado intermedio o subintermedio, me voy dando cuenta. Por ejemplo, esta fue la reflexión de un grupo de chicos que han trabajado en el tema de cáncer, conocían muy bien el tema, entonces conversando con ellos me decían, no, porque según la política debemos hacer solamente 2 campañas al año. Okay. Con 2 campañas no logras todo. Mejor que las mujeres, también el tema cultural es más complejo. Módulos rodantes solo tenemos a nivel país 200 y eso no ayuda a cubrir a la población porque ellos están haciendo un tema de práctica de autoexploración, ¿no? Entonces, esos análisis que han usado estos criterios de viabilidad técnica, financiera, etcétera, es que yo decido, ok, del programa voy a solo este componente y no todo, o sí, ¿no? Y para nuestro ejercicio hicimos eso. Y pasas a la primera columna de tu marco lógico. O sea, si quieras o no quieras, siempre tienes que volver al diagnóstico situacional para asegurar que tu análisis se corresponda en la construcción del marco lógico. Contribuir, que era un fin, que era antes se convierte en un fin, el problema se convierte en propósito, ¿no? Acá. Igual, es como un copy-pega, ¿cierto? Pero luego cuando ya lo tengo, ordeno en el marco lógico, hago mi análisis vertical y horizontal, porque puede ser que algo pasó en mi análisis de problema también. O sea, uno está entre ir y venir con el análisis, el análisis y el diseño. ¿Ok? Eso. Y bueno. A ver. Cuando han hecho sus ejercicios, como decían sus compañeros, es fácil porque contribuir que el proyecto aporte hacia un problema mayor, una política, etc. El propósito es un cambio, producto de la suma de resultados o componentes que ustedes están denominando. O sea, lo que yo sigo a periodo de tiempo es que voy a proponer más adelante, ¿no? Propósito siempre, acuérdense, es el cambio producto de la suma de resultados. ¿Qué hay que cuidar en el propósito? Que no sea amplio, que no sea genérico, que busque tener alcances, muchos alcances, ¿no? Como el caso, por ejemplo, de la movilidad y mortalidad es todo, bien amplio. Mejor no lo pongo en propósito, porque es amplio y hay otros factores que intervienen, lo voy a pasar a nivel de fin. Ahí puede contribuir a reducir la morbilidad y mortalidad en niños menores de 19 años. Okay. Eso es lo que es el propósito. Y muchos han errado en que su propósito tiene varias condiciones de cambio.
Y luego para construir el indicador se va a generar otro problema. Si yo hago amplio, genérico, el planteamiento de propósito, de cambio que quiero sumar 4 o 5 cambios en el propósito, es complicado y muchas veces no está bien formulado. ¿Okay? Resultados o componentes. Son cambios específicos que se van a generar producto de las actividades, acciones o bienes que yo he desarrollado, que yo, gerente de proyecto, responsable nacional de programas, hemos determinado desarrollar. ¿Ok? Entonces, y específico, concreto, personal de salud con conocimientos y destrezas para actividad de antropometría de niños menores de 5 años, por ejemplo, o para medir la hemoglobina siguiente, ¿no? Apropiadamente. Entonces, en los resultados no se olviden concreto que la redacción, cuando debe ser en términos que podamos luego pensar, ¿y cómo lo voy a medir? Está bonito este resultado, excelente resultado, pero ¿y cómo lo miro? ¿Cuánto cuesta medirlo? ¿Okay? Ah, no, se va a lograr solo en 5 años, se logra en 10 años. Okay. Replanteo mi resultado, mi propósito, ¿no? Entonces, volvemos a esa reflexión de y debes siempre estar expresando un cambio. Por ejemplo, implementar acciones no me dice un cambio, ¿no? Entonces, y bueno, lo último, ya para saquen de las líneas de acción, pero analizando y reflexionando al punto de identificar las actividades. ¿Cuáles son las actividades necesarias para de resultados? ¿Cuántas actividades tengo que hacer para lograr el resultado? No hay un estándar de decir 15, 20 o 2. Depende del problema, depende del reto que me estoy planteando, del cambio que quiero lograr. Y debe indicar, muchos de ustedes he visto a nivel de actividades que han planteado sus intermedios, ¿no? Entonces, tengan cuidado con eso. Okay. En su mayoría, me imagino que de alguna literatura o algo, hay grupos que han coincidido en formular la descripción del indicador, sus valores, que estaba en 20% la obesidad y ahora va a llegar, vamos a reducirlo a 10%. No, eso no es un supuesto. Un supuesto es algo externo, algo que yo no lo puedo. El único que hay un elemento que ayuda a reflexionar, a analizar el puesto es en el PAE de adicciones. En el PAE de adicciones incluye un análisis FODA, donde hacen sus fortalezas, debilidades, oportunidades, amenazas, ¿no es cierto? A ver, ¿cuáles son los 2 componentes de ese FODA que son externos? Cuando uno hace su análisis FODA. ¿Quién recuerda? Hola. ¿Puedes repetir la pregunta? Es que se cortó un poquito. Ya. En el análisis FODA hay 4 elementos que uno construye, es las debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades. ¿Cuál de estos 4 componentes del análisis FODA son externos? Las amenazas, oportunidades. Amenazas y oportunidades son externas. Entonces, me puede dar un insumo para yo analizar si pertinentes para el supuesto. También voy a agarrar citas y las voy a pegar acá.
¿ok? Tengo que analizar qué son posibles para el cambio que planteo. Doctora, disculpe, se está entrecortando lo que dice y no se entiende del todo. A ver. Que estoy conectado a un cable, no sé más que hacer. No sé. Bien. A ver, voy a tratar de... Decimos esta. Bueno, lo que les decía a nivel de supuestos, a repetir, es el tema externo. Son las condiciones externas, riesgos que están fuera de nuestro alcance del programa que pueden influir para facilitar el logro de los resultados. También hay riesgos negativos. Y si hay muchos riesgos en el análisis que se hace, se eliminan y finalmente, más que oportunidades, más que condiciones positivas, una intervención, hay aspectos negativos, negativas en el entorno, pues nos dicen, no hagas esa intervención, ¿no? O tu planteamiento reajusta en función a esos riesgos del entorno externo, ¿ok? Entonces, para todos los que han hecho ese ejercicio de describir el indicador está incorrecto, no lo hagan. En ningún, por lo menos de las literaturas que les hemos compartido y otras que he leído, no es la forma de dar. Bueno, y ahora vamos a la segunda parte del marco lógico. Indicador. A nivel indicador. No se trata de pegar todos los indicadores así sin reflexión, sin tener en cuenta 3 criterios del indicador. ¿Cuáles son los criterios del indicador? A ver. Cantidad, calidad. La calidad es muy importante. ¿Qué quiere decir calidad? Son los criterios, los estándares que van a permitirme que sí se ha generado el cambio. ¿Okay? Entonces, cuando leen un indicador, sean críticos, sean este está formulado, está mal formulado, le falta alguno de los criterios mínimos que tiene que tener. Si voy a otra literatura, el indicador debe tener 5 criterios, si voy a otro me dice 4, pero mínimos que todos usamos son la calidad. Okay. Y bueno, como les decía, 4 tipos de indicadores. Indicadores de impacto, de efecto, de resultado y de gestión. Entonces, muchos de ustedes me han puesto a nivel de indicadores de actividades, la cobertura de, no sé, por ejemplo, de vacunación. Ahorita no me acuerdo, pero me han puesto temas de cobertura, un indicador para un nivel de actividad, ¿no? Que podría ser a nivel de resultado intermedio seguramente. Igual, la receta para los indicadores, si voy a formular o voy a realizar estos específicos, concreto, claro, preciso, relacionado al cambio que quiero alcanzar, propósito, dado o fin, ¿ok? Medible, ¿se va a poder medir ese cambio o no? Estos son los aspectos que hay que tener en cuenta en su relación. Vuelvo a ver sus propuestas de marcos, sus y a identificar y van a descartar mucho que han planteado. Ya, bueno, esto ha pasado el otro día como ejemplo, les voy a pasar el de grupo que ha hecho el PAE de infancia, menores de 19. A ver, su objetivo esperado del PAE, disminuir morbilidad, mortalidad. Hay 3 indicadores, si no me olvido, ¿no? Uno es tasa de mortalidad, el otro tasa también de mortalidad por ira, bueno, ya lo he puesto, pero eran 3. Y el otro es porcentaje de estados que realizan la Semana Nacional de Salud del Adolescente. Díganme ustedes si estos indicadores están reflejando lo que quieren lograr con ese objetivo que se ha planteado en el país. Por supuesto que no. No, ¿no? No. ¿Por qué no? A ver, ¿qué es lo que le faltó? ¿Qué es lo que se omitió? ¿Cuáles son sus comentarios?
para los Eh, grupos con mucho. Bueno, si bien tanto la tasa de mortalidad, todos los indicadores que vienen aquí, tasa de mortalidad, estados que realizan la Semana Nacional de Salud, bueno, estos dos, Ujú. sí nos ayudan a reducir la desigualdad en el sistema de salud. Sin embargo, para medir tal cual estrategias que reduzcan la desigualdad, pues si eso mismo te lo está diciendo el objetivo, pues usas algún otro indicador que te mida desigualdad como tal. No sé, accesibilidad al sistema de salud, eficiencia, no sé, un índice Gini probablemente que te habla de desigualdad económica. Y ya, por ejemplo, disminuir la morbimortalidad, eso sí lo pudiéramos vincular a cada uno de las patologías. Se dan cuenta el análisis, la reflexión que hace Héctor, ¿no? O sea, él se ha focalizado con el criterio de desigualdad. Entonces, por eso les decía que si yo fuera no hubiera redactado así el objetivo, porque me trae confusión, estrategias que reduzcan la desigualdad, ¿ok? Entonces no es tan claro, por eso que, por ejemplo, él se pregunta, se hace esa reflexión, y esto no me va a medir desigualdad, ¿no? Sí, pero tu objetivo ¿qué es? Disminuir la mortalidad, seguramente minimizando la desigualdad, etc. Pero tu, tu objetivo central, el cambio que quieres es la mortalidad reducida. ¿Okay? Cuando está mal redactado nuestra cadena de resultados u objetivos del marco lógico, luego también formulamos mal el indicador, ¿no? Eso es importante. Bien. ¿Qué más? Otros que consideren que, a ver, otro aspecto más no está correcto. ¿Por qué más? A ver, del resto, espero que no sea un grupo. María Martínez, ¿está? Bueno, Hola. ¿Qué otro comentario más a nivel de ese indicador? bueno, Estamos hablando de los dos primeros, mortalidad y esta Semana Nacional de Salud del Adolescente. ¿Qué más, chicos? Todos los que quieran opinar. Lore Calixto. Bueno, se especifican como los rangos de edad diferentes, porque por ejemplo en el objetivo están hablando de menores de 19 años, en donde entra como la categoría de niños y adolescentes, y cada indicador está abordando como un margen de edad, ¿no? Está muy bien la observación. Ok, gracias. Lore, ¿verdad? No, María Martínez. Ok, Lore no está. Bueno, marcó su apertura de clase, pero bueno. Ceci Morlet, ¿qué más observan que no es apropiado en la redacción de estos dos primeros indicadores? A ver, voluntarios. Sí, en el segundo, doctora, habla de disminuir la morbilidad y mortalidad en menores de 19 años mediante estrategias que reduzcan la desigualdad. Pero ya en los indicadores, pues no se aborda tampoco desigualdad o no queda claro, no es preciso, pues. Exacto. Ok. ¿Qué pasa con el segundo indicador? Ok. Índice de marginación. Ok. Sí, bueno, es un... Ariuma, sí, por favor.
Soy Tabata, doctora. También dice disminuir, pero con respecto a que en los indicadores tampoco están, no está explícito cuál es como su meta o el rango en donde quieren disminuir. Claro, por eso decíamos que este objetivo, más que de propósito, debería ser a nivel de fin, ¿no? Eso es uno. Sí, y otro, el indicador 2, dice estados que realizan la Semana Nacional. Esto es más como de actividades y no va como directo al objetivo. El objetivo es un como nivel más arriba. Exacto. Esos son los criterios. Muy bien la observación. El segundo indicador no tiene nada que ver, bueno, es que no tiene nada que ver. Va a contribuir, pero esa contribución está bien lejos, ¿no? Al nivel del objetivo que estamos planteando. ¿Ok? Entonces es más a nivel de una actividad que debe estar, supongo, previsto en las líneas de intervención, líneas de acción que dicen los países. Pero no es un indicador directo que va a medirme la reducción de la morbilidad y mortalidad. ¿Ok? Entonces, eso es la pertinencia entre, si es pertinente, cuando ustedes escuchamos muchas veces, ¿no? Es que tu indicador no es pertinente, es que tu objetivo no es pertinente. ¿Ok? A eso se refiere, a este ejemplo que estamos haciendo, de que este segundo indicador de Semana Nacional no es pertinente para evidenciar que estamos disminuyendo la morbilidad y mortalidad. ¿Ok? Entonces es un indicador a nivel de actividad, a nivel de gestión, ¿ok? Pero no es un indicador para un propósito ni menos para un fin. ¿Ok? Entonces, ¿qué más? Ya, pasemos al segundo. Indica tasa de prevalencia de enfermedades o eventos en salud y tasa de mortalidad también está en el PAE. Estos son ejemplos de PAE. A ver, Luz Adriana, ¿qué nos puedes decir de estos dos indicadores en relación a este objetivo estado? Pues en primera que no son específicos porque incluye tanto enfermedades como eventos de salud en los menores de 19 años y tasa de mortalidad, pero no de igual manera no hay un foco en qué, o sea, en realidad todavía queda más amplio. Okay. Miren, muchas veces a nivel de programas nacionales podemos tener así objetivos de esta naturaleza, pero en este caso lo inteligente es que nuestros indicadores nos ayuden a focalizarlo. Entonces, mi problema acá que yo quiero cambiar es en el grupo etario de 19 años. Pero en sus tres indicadores que está en el PAE, solo está hablando de menores de 5 años, por ejemplo. ¿Y qué hacemos con los de 6 para arriba? ¿Qué hacemos con los adolescentes? ¿Cómo vamos a medir que hemos reducido la morbilidad y mortalidad en adolescentes? Si ninguno de sus indicadores que está en el PAE propone ese tipo de indicador, ¿no? Si se dan cuenta que está incompleto. Sí, ese es mi reto, pero me faltan otros indicadores más. Entonces, igual, y luego priorizar. Bueno, según lo que decía en el diagnóstico situacional, sí ellos hacen mención al tema de EDAS y de IRAS, pero desde una perspectiva de brecha, ¿no? Son conscientes que el tema de EDAS es crítico, pero me imagino que en zonas rurales y en ciertos estados que están en un nivel de pobreza alta, con alto índice de marginación, etc. Entonces, por ejemplo, yo podría formular porcentaje de tasa de mortalidad por edad en menores de 5 años de zonas rurales. Ya estoy hablando de un criterio de desigualdad, porque rural y urbano sabemos que tienen brechas todavía, ¿no? En calidad de salud, ¿ok? O sea, no necesariamente me tengo que ir hasta el indicador de pobreza, hasta el indicador de marginación, para decir que hay desigualdad. Mis estadísticas me dicen que en 5 estados las EDAS está más del 30%,
me dice que, o a nivel de país me dice, entre rural y urbano, pues en el urbano estamos en menos de 5% y en el rural están en 35%. ¿Okay? Entonces, ya con un indicador yo puedo focalizar este criterio para contribuir a reducir la brecha de desigualdades en salud. Un ejemplo, pero yo me iría a analizar un poco más la situación de brechas en salud en niños para poder identificar tal vez otro criterio, ¿no? Para en zonas o en ciertos estados, etc. ¿Okay? Bueno, esas son las cosas que ustedes tenían que hacer, reflexionar, ser críticos, es decir, los objetivos no son adecuados, les falta esto, están muy complejos, son muy genéricos, el indicador no es pertinente para ese objetivo de cambio que se quiere lograr, no, la medición va a ser parcial, ¿no? Okay. Por ejemplo, este indicador, mortalidad en menores de 19 años. ¿Cuántas? Hola. Ale. Por ejemplo, en este último indicador, ¿no? Tasa de mortalidad en menores de 19 años. Todos los que se mueran, pero cierto, el programa ha focalizado ciertas problemáticas. Yo debería de medir en función a los problemas de salud priorizados en estos grupos de edad, ¿no? Sería lo ideal. Pero si estuviera a nivel de fin, sí aplicaría un indicador de este tipo. Contribuir a reducir la tasa de mortalidad, claro, porque desde mi programa yo voy a evitar más EDAs, voy a evitar desnutrición, van a contribuir al paquete grande de mortalidad infantil o de mortalidad en menores de 19 años. Haciendo que temas nutricionales, de obesidad, de anemia, el tema de reducir EDAs, IRAs, sí, todo eso va a aportar a la tasa nacional de mortalidad en menores de 19 años. ¿Okay? Pero a nivel de propósito, como está planteado, no aplica, es muy genérico. Okay. Para terminar el tema de indicadores. A ver, aquí hay un resultado. Mejorar las acciones de prevención, vigilancia y control de la malnutrición en la infancia. ¿Ok? Y los chicos colocaron todos estos indicadores. ¿Qué indicadores están bien formulados? ¿Qué indicadores serían viables, factibles de aplicar? Son pertinentes al objetivo. Asumiendo, a ver, ¿qué es lo que está mal planteado en estos indicadores? Marisol Guerra, a ver. Sí, estoy leyéndolos y creo que el primero sí está un poco acercado, ya que retoma el primer nivel de atención y bueno, el puntaje de aplicación de la NOM, bueno, igual habría que especificar cuál, ¿no? Ya. Ok. Fernando, ¿qué opinas del segundo indicador? ¿No está Fernando? Edgar Camacho. Aquí estoy. No, bueno, el indicador, el número 2 no guarda nada de relación con el resultado que pretendemos alcanzar. Dice mejorar las acciones de prevención y vigilancia. Y de porcentaje de la población menor de 19 años que presenta algún tipo de desnutrición, tal vez sería con otro tipo de componente. Componente resultado. Ajá, pero no con este. Okay. Oscar, gracias. El tercero.
Ok, gracias. A ver, ¿quién más? Sale en mi pantalla. Ruth Guadarrama, con el cuarto. Hola, Ruth, ¿me escucha? Sí, hola. Bueno, hablando de los temas de control, creo que ahí va un poquito más el perspectiva de diversidad, porque no solamente la malnutrición habla de desnutrición, pero creo que por el tipo de población que estamos viendo, que el resultado es infancia y adolescencia, creo que sí valdría la pena separar igual estas poblaciones y no dejarlas solo en menores de 19 años, porque los grupos poblacionales van a tener características distintas. Entre la primera infancia, los niños y los adolescentes. Muy bien, gracias. A ver, Ixel Galván, el quinto. Bueno, yo soy de este equipo y justo recuerdo que dentro de las observaciones que nos dio fue que aquí estamos midiendo cosas distintas, ¿no? Que el resultado es mejorar las acciones y lo que estamos midiendo es ya como el cambio o el resultado en la salud de la población. Eso como que más o menos es lo que entendí, por ahí me voy. O sea, que estamos buscando mejorar las acciones de prevención. Entonces, más bien tendríamos que medir si esas acciones de prevención mejoraron. No sé si entendí bien. Está muy bien, está muy bien. Ok, muy bien. Miren, partiendo otra vez, el resultado no es claro, no es concreto, y entonces cuando uno elabore los indicadores va a hacerlo mal, ¿ok? Entonces primero tengo que hacer esa reflexión de mis resultados, ¿no? Como les decía, mejorar las acciones o, como bien dice la ICSE, ¿no? El cambio que yo quiero lograr es, no sé, mejores condiciones nutricionales en niños y adolescentes, por decirlo, ¿ok? Y ahí sí, pues estaría en esta línea, indicadores el 2, el 3, el 4 y el quinto, por decirlo, ¿no? Porque estaba focalizándose a que va a ayudarnos a medir cómo está el tema de la desnutrición, cómo es el tema de la anemia, cómo es el tema de la obesidad, que son tres temas priorizados para este resultado, ¿ok? El problema es, no es que porque vamos a discriminar a los menores de 5 o a los adolescentes en anemia, sino la pregunta es dónde está más crítica la situación de la anemia. Tal vez en escolares de 6 a 12 años, ¿no? O en menores de 5 años. No creo que en adolescentes, no se da mucho en nuestros países ese caso, pero en escolares sí hay alto, por ejemplo, en casos de anemia y en menores de 5 también. Entonces, yo tengo que tener ese cuidado, ¿ok? De focalizar el problema bien para que luego también el indicador sea preciso, ¿ya? Específico del cambio. Entonces, en estos indicadores, una gran duda que me genera es cuando vas a medir la desnutrición a todos, a los menores de 19. Vas a medir a todos, pero no es todo ese programa de malnutrición. Esto hay que cuidar. Un menor de 5 años, decirle que haga de 3 a 5 días actividad física, no. Entonces, tal vez diga porcentaje de población adolescente que realiza actividad física al menos 3 a 5 días seguidos, invirtiendo 30 minutos, por decir. Doctora. Ok. Dime. Una pregunta. Es que me causa un poco de conflicto en esta parte de la redacción, bueno, regresándonos tal vez un poco en la parte de resultado. En este ejemplo menciona que son mejorar las acciones tanto de prevención, vigilancia y control. ¿Realmente es adecuado incluir estos tres niveles de atención hacia en este caso, la malnutrición, o solo sería conveniente poner
uno, o sea, que mejorar las acciones de prevención de la malnutrición y en otro resultado mejorar las acciones de vigilancia, precisamente para que los indicadores estén como un poco más focalizados o específicos al resultado que queremos tener. No sé si me expliqué. Sí, sí, está muy bien. Sí, eso es lo que venimos diciendo desde el ejemplo anterior, ¿no? Que cuando yo digo acciones de prevención y control es muy, muy amplio. Tanto los objetivos como indicadores deben ser específicos. Si no, nos va a generar muchos problemas en la segunda columna de construcción de indicadores, ¿no? Está muy bien tu consulta, tu comentario. Eso es lo que tenemos que tener cuidado, eso lo hemos venido diciendo, eso mismo se les ha comentado en sus trabajos, ¿ok? Y como decía Excel, que supongamos que ya voy a hacer un resultado que sí es mejorar acciones de prevención en los servicios de nivel. Tampoco son pertinentes estos indicadores, porque acá me está midiendo la población, yo quiero mejorar mis acciones, yo tengo que identificar una, o dos o tres indicadores que me ayuden a medir si mejoré o no mejoré las acciones. Acá, tal como está escrito, busca mejorar las acciones para prevenir y controlar problemas de malnutrición, por ahí va su idea, ¿no? Si se dan cuenta. Entonces, no está bien formular resultados, no está, no son específicos los indicadores, no están bien formulados, porque hay ciertos indicadores que no se pueden medir a todos. Les pongo el ejemplo del quinto. Si me dice menor de 19, un niño de 2 meses es menor de 19 años, un niño de 1 año es menor de 19 años. Entonces, la población no es específica, no es apropiada ese indicador para ese grupo etario que están proponiendo. ¿Ok? La última es la única que yo rescato, ¿no? Porcentaje de población menor de 6 meses que recibió lactancia materna exclusiva, porque en el diagnóstico situacional decía que de 22% han bajado a 14%, si no me equivoco, ¿no? La práctica de lactancia materna exclusiva. Entonces acá está bien, estoy diciendo que sea correcto y pertinente para este resultado, ¿ok? Primero ya sabemos que no es pertinente porque acá quiere medir, mejorar acciones y todos los indicadores, no todos, desde el segundo hasta el sexto está midiendo, ¿no? Temas de situación adicional en el grupo etario menor de 19, ¿ok? Respecto al primero, dice, traje de aplicación de las normas relacionadas con la atención de la malnutrición por parte del personal de salud. A ver, puntaje de aplicación. ¿Cómo voy a...? El puntaje es lo que es un criterio para medir, ¿no? Si la persona en este caso el personal está aplicando correctamente lo que dice la norma. Pero no es un indicador de puntaje. Perfecto. Personal de salud, ¿no? Porcentaje de personal de salud que aplica correctamente las pautas de la norma. Sí, sería diferente. Para eso, ¿qué he hecho? Seguramente en lista de actividades habrán capacitaciones, supervisiones, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, también acá tener cuidado con tu no fórmula, ¿no? No es el puntaje per se, sino es en función. Pero todo tiene que ver en que partimos desde dificultades en la formulación del resultado. Pero queríamos darles estos ejemplos de indicador que vean que muchas veces nos equivocamos cuando estamos haciendo cuando vamos a evaluar una intervención. ¿Ok? Bueno, estos son ejemplos que están en un libro que les hemos compartido, así que supongo que han visto. Es lo mismo para hablar del mismo tema, del mismo cuidado que hay que tener. Les compartí esta lámina anteriormente para que cuando uno dice voy a delimitar el indicador tiene que ser claro, preciso, ¿no? Asegurándonos una temporalidad, etcétera. Detrás de ese indicador debemos de saber cuál es el criterio operacional
qué significa, cuál es su definición operacional del indicador, para poderlo medir apropiadamente. ¿Ok? Y eso va en la matriz de indicadores que lo vamos a ver después. Pero no es que va en el marco lógico, ¿no? Y tal vez ahí a alguien se les generó la confusión. El otro punto en lógica horizontal es el tema de las fuentes de verificación. Igual han copiado y han hecho 10 fuentes de verificación para un indicador. ¿No? Entonces igual, hay que irse a la fuente primaria que genere ese dato. Por ejemplo, CONAPO. Alguien puso un indicador sobre, ¿qué era? No me acuerdo. No sé, ahorita me acuerdo el ejemplo, se me fue. Pero, por ejemplo, quiero medir diabetes. ¿Cuál va a ser mi fuente? En SANUD, por ejemplo. La encuesta nacional de nutrición tiene, ok, una fuente oficial es la fuente que va a usar el sector salud y otros sectores que consideren, el gobierno a nivel estatal, federal, todos van a usar como fuente los datos de salud que se mide cada cierto periodo. Y así vas a comparar, hace 5 años estaba así la desnutrición, bajó o no, así la diabetes bajó, mejoró, etcétera, etcétera. Okay. Entonces, poner la lista, porque yo lo encontré, anemia en SANUD, luego lo encontré en el informe de Secretaría y también lo encontré en el informe de, no sé, de una institución especializada en nutrición, que es a nivel de país. Entonces, todas esas las cito, no. ¿De dónde vas a sacar el dato? Si es fuente secundaria, ¿cuál es la fuente que vas a usar para obtener eso? No. Esa es la fuente secundaria. Entonces, tengan cuidado porque igual ustedes han citado a todas las instituciones habidas y por haber. No es así. Hay fuente primaria, fuente secundaria. La fuente primaria, cuando no hay forma de recoger de una fuente que ya existe. Nosotros mismos que recoger a través de qué, pueden ser encuestas, ¿no? Mayormente usamos encuestas para recoger la medición de los indicadores. ¿Okay? O si ya estamos a nivel de algunos resultados o a nivel de actividades, son los registros que se generan, ¿no? En el proyecto, en la interacción. Fichas, historias clínicas, de dónde. ¿Okay? Entonces, hay que tener muy en cuenta qué es fuente primaria, qué es fuente secundaria. Cuando yo registro, este dato lo voy a obtener de fuente secundaria, ¿cuál es la fuente oficial? Y esa va a ser mi fuente de datos. Yo voy a recoger el dato del 2012 de esa fuente y el 2018 esta misma fuente de datos. Porque si yo cojo de una fuente y luego para medir cojo de otra fuente, no está bien, incoherente, porque la metodología de medición, muestral, estadística, etcétera, son diferentes de las dos instituciones. Entonces no vas a poder hacer una comparación. Sería un horror hacer eso. Okay. Precisen la fuente secundaria, chicos. Aquí va un ejemplo. Mujeres que están satisfechas con la relación proveedor-usuario. Pues no hay satisfacción de relación proveedor-usuario en ninguna fuente oficial de país. Entonces, ¿qué voy a hacer? Hacer una encuesta por muestreo, así, haré una encuesta de percepciones. Mujeres que concluyen el embarazo sin complicación. Ok, me voy a la fuente, porque ese dato sí lo puedo encontrar en las historias clínicas. Entonces, mi fuente secundaria va a ser la historia clínica, de donde voy a obtener cuántos casos de gestantes tuvieron complicación. Ok, fuente secundaria. Adolescentes con habilidades. En la encuesta de habilidades sociales. Si a nivel de país o una fuente oficial que mide habilidades, ok, puede hacer. Si no, ya yo misma tengo como proyecto, como programa, voy a aplicar, recoger ese dato, ya sea vía encuestas u otra estrategia de recojo de grupos focales, etc. De acá. Entonces, no sé, a ver, cuéntenme, ¿alguien tiene dudas sobre las fuentes? Porque sí ha habido muchos errores con fuentes, sobre todo secundarias. Casi todos han mencionado fuentes secundarias.
y han hecho un listado, ¿no? Que no se aplica así. Muy bien. Preguntas ya para cerrar. Yo, doctora, una pregunta. Ahorita mencionó que las fuentes primarias no se aplican aquí. Se refiere por el hecho de que como vamos a evaluar... Ajá. No es que no se aplican, depende de tu indicador, tú vas a decidir si es el dato lo vas a obtener por fuente secundaria o por fuente primaria. ¿Ok? Por ejemplo, en este primer ejemplo, si yo leo estos dos indicadores, el segundo me dice que va a medir que si hay complicaciones obstétricas en mujeres gestantes de los servicios de primer nivel, pongamos. ¿Dónde encuentro ese dato de complicaciones? Yo podría hacer una encuesta para más pertinente si yo quiero saber complicaciones y ese dato existe en las historias clínicas, esa debe ser mi fuente. ¿Para qué yo voy a diseñar una encuesta, una ficha de registro, etcétera, para generarla? Si ya existe, porque tengo que más bien identificar correctamente cuál es la fuente para utilizar y obtener de ahí mis datos, ya sea cada año, cada 6 meses, cada 6 años, etcétera, dependiendo del tipo de indicador. Y si no hay, por ejemplo, el primer ejemplo, satisfacción, pero satisfacción con la relación proveedor-usuario, porque sí hay sé que ustedes tienen una fuente de información de satisfacción de la atención, ¿no es cierto? Pero es satisfacción en general, ¿ok? Yo quiero saber la satisfacción de las gestantes y quiero saber su satisfacción respecto a la relación proveedor-usuario. Eso nadie lo recoge, no hay ninguna institución que recoja ese indicador de satisfacción de la relación proveedor-usuario. En ese caso yo tengo que realizar la medición, entonces tengo que construir los instrumentos apropiados para medir. La fuente primaria voy a aplicar como programa, proyecto, una encuesta de percepción de satisfacción. ¿Ok? Ok. Gracias. No hay de qué. Bien. Quería mostrarles este ejemplo de sus compañeros. Y lo han hecho, déjenme ver un segundo. Ok. Se ve muy chiquitito. Medios de verificación, por ejemplo, en este caso, ¿no? Para todo el paquete de indicadores que ven ahí, ya, están a diferentes, el Censo Nacional de Derechos Humanos, el Censo Nacional de la Procuración de Justicia, el ECOPRED, no. ¿De dónde van a sacar este indicador? Porcentaje de adolescentes de 12 a 17 años que residen en áreas urbanas que reportan ser víctimas de algún acto de violencia o maltrato. Entonces, ¿habrá algún censo específico nacional que está midiendo el tema de violencia? No, esa encuesta es mi fuente de verificación, pero no tengo que poner a otra, y así sucesivamente. Cada indicador debe especificarse con yo acá tengo que adivinar, ¿no? A ver, supongo que este indicador es para esto, el otro es para esto. Ok. Doctora, una pregunta con los indicadores. ¿Es válido, por ejemplo, aquí estamos utilizando como fuente, sugerimos la ECOPRED para evaluar la violencia, pero el problema es que esta encuesta, tengo entendido que nada más se realizó en un solo año. O sea, no sería un medio de verificación adecuado porque no tenemos otra, ni la vamos a estar repitiendo de manera temporal. Exacto.
pero... Hay que tener todo eso. Ok. Esta nos podría servir de cualquier forma como línea de base, aunque sea diferente de la fuente con la que vamos a continuar evaluando. No, nunca. Bueno, ya van a llevar los otros temas de evaluación, pero salvo que son casos subgéneros donde es súper difícil medir ese indicador, podrían optar, pero como un proxy, ¿no? Pero no es lo ideal. Entonces, mi fuente de verificación, yo tengo que tener la seguridad que la voy a tener con la periodicidad que yo necesito ir midiendo este indicador cada año. Y como tú dices, esta encuesta la hicieron única vez hace 7 años, 2014, a 6 años, y ya no lo han vuelto a medir. Entonces, ¿qué pasa si yo pongo eso como fuente? Me corro el riesgo que luego, cuando tenga la intervención, no voy a poder usar la misma fuente. Ahora voy a usar otra fuente. Mi pregunta es, ¿cuál fue su metodología de decisión de esa fuente inicial del 2014? ¿Y cuál es la metodología de medición de la fuente actual, de la que voy a usar para la evaluación? Ahí nomás ya tienes una gran diferencia. Entonces, dice la literatura estadística, no vas a, para comparar, yo tengo que usar la misma metodología estadística para poder hacer la comparación. Entonces hay que tener ese cuidado. Si es así, si yo veo, bueno, esto lo midieron alguna vez, pues está bien para mi análisis situacional, etcétera, pero yo necesito esto reportar. Entonces, ahí en ese caso sería entre primaria, ¿sí? ¿No? O bajar y mirar qué institución a nivel de país se encarga de violencia en menores. Puede ser que haya un ministerio X. Ellos tienen sus propias fuentes también que generan cada año soporte. Entonces, investigo si la fuente de esa secretaría o ministerio que es en el mismo nivel, si cuenta con ese tipo de información, ¿no? Entonces ya uso esa fuente de esa secretaría, ¿no? Porque sé que va a ir reportando. Entonces, muy bien, gracias. Claro, bueno, ahí Alberto, ¿no? Dice, se comete una falacia ecológica, ¿cierto? Es con todo el tema de los criterios metodológicos de medición de los datos estadísticos. Okay. Walter dice, ¿cómo tener mi población de CONAPO y mis personas enfermas de HIT para sacar la tasa de morbilidad? Walter, a ver, me aclaras un poquito tu pregunta, tu duda. Sí, o sea que para formular el indicador, que yo tenga de alguna institución información, pero pues obviamente no tenga toda la información que se necesita para la evaluación de ese indicador. Por ejemplo, si en dado caso que la morbilidad de GI solamente me dijeran cuántas personas están enfermas, cuántas se enfermaron durante el año, pero la población pues obviamente no la maneja, bueno, sí la maneja de GIS, pero en el caso de que fuera algún otro tipo de institución que no manejara la población total o por esos grupos de edad, obtener a la población de otra institución. Sí, por eso no es así de simple y fácil la columna 3 de verificación, de fuentes de verificación. Hay que también hacer un poco de investigación, verificar qué tipos de datos, como bien dice el compañero. Puede haber una institución que reporta datos, pero son generales, no están desagregados por grupos de edad, o no lo manejan desagregados por zona urbana rural, solo a nivel de estados, qué sé yo. Entonces, todos esos criterios se tienen que evaluar para decir si va a ser útil la fuente de verificación secundaria o determino ya al final utilizar la fuente primaria, que ya el programa o proyecto lo tendría que aplicar, ¿no? Para su de base y luego para sus evaluaciones siguientes. ¿Ok? Héctor, no entendí tu comentario. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, yo lo que estoy entendiendo de aquí de lo que dice Walter
es de que él está creando un indicador que se calcula a partir de diferentes variables. Entonces, pues yo creo que sí funcionaría si dejamos constante la fuente de una variable y la fuente de otra variable, aunque sean diferentes instituciones. ¿Cómo sería constante? No entiendo ese punto. Por ejemplo, la tasa de morbilidad es la cantidad de una morbilidad por cada 10,000 habitantes, tal vez. Entonces, la información para calcular la gente que está enferma y la gente que está muriendo nos los puede dar Secretaría de Salud, y la población total para calcular el por 10,000 habitantes, pues ya la obtenemos de CONAPO. Yo creo que eso era a lo que se refería Walter. Ok. Ok, claro, o sea, tú puedes calcular la tasa, pero ya obtienes del INEI o de la Secretaría tu dato, y ya tú haces ese cálculo, ¿no? Si ese es tu indicador. Pero asegúrate que siempre vas a obtener datos de la Secretaría más datos de CONAPO, por ejemplo. A eso nos referimos. Que tus fuentes de datos siempre van a ser las mismas. ¿Ok? Ya lo que tú estás, puedo plantearme un índice, pero no voy a construir el índice. ¿Pero con qué datos? Con el dato de INEGI y CONAPO. Ok, ya. Esas son. Entonces, mis fuentes son INEGI y CONAPO. Y yo ya mi determinación del cálculo, que es otra cosa. Acá solamente es de dónde está el dato, dónde voy a ir a encontrarlo, dónde lo voy a encontrar, ¿ok? El lugar donde lo voy a encontrar es por fuente secundaria. Y si veo que no hay ese tipo de indicador, no hay para ese dato, ya tengo que usar fuente primaria, que en ese caso yo tengo que definir tipo de fuente de verificación primaria utilizar. Puede ser un censo, puede ser una encuesta, ¿ok? Eso es la idea. Bueno. Y ya para hacer, finalmente el taller era para diseñar el marco lógico inverso, ¿no? Y es ir es como retroceder en el tiempo, ¿no? Cómo se fue irnos hasta su formulación, cómo lo diseñaron para poder luego reconstruir el marco lógico. De eso consiste este. Disculpe. Entonces, sigue esta secuencia, o sea, nos hacemos cuando hace todo este ejercicio de rediseño o como dice, el diseño al inverso, es a quiénes está dirigida la intervención, cómo se esperaba resolver el tema, que es todo lo que nos está diciendo el PAE. ¿Cuál es la estrategia de marco lógico? Puede ser que el programa ya tenga su marco lógico o no, como es este caso, que ustedes van a construirla. ¿Ok? Allá que yo he reconstruido o tengo marco lógico, tengo que hacer el análisis para valorar si es pertinente los objetivos con el supuesto, que es el análisis vertical. Y luego el análisis horizontal, identificar los indicadores y los medios de verificación que sean también pertinentes con los objetivos en sus diferentes niveles. De eso consiste hacer proceso. A esto le llamamos el diseño inverso de marco lógico. Todo lo que hemos hecho del ejercicio que ustedes han desarrollado trataba de eso, porque cuando uno hace evaluación, hace la reconstrucción de la cadena de resultados que esperaba obtenerse con una X intervención. ¿Okay? Ya. Gracias. Bueno, eso era lo que yo quería repasar con ustedes, este proceso. Ha tenido algunas dificultades, ¿no? Espero que les haya ayudado juntos, pero creo que en sus observaciones que les he hecho cada grupo pueden también
valorar estos puntos que hoy hemos revisado, volverlo a revisar ahora y en esa línea hacer la mejora para que tengan ya su marco lógico para que pasen a hacer el ejercicio cuando les toque hacer las evaluaciones, ¿no? Que el producto del curso tenga entendido. No sé si tengo preguntas, consultas, dudas. Bueno. Pues, bueno, nuevamente yo quiero agradecerte, Miriam. Yo entiendo que de pronto este tema es un poco como que nos confunde, como que es difícil, porque tiene muchísimos como detalles, hay que estar como tratando de cuidar que todos los detalles estén realmente cuadrando y no solamente que cuadren a nivel en un diseño de escritorio, sino que cuadren pues en la vida real, ¿no? Como ya varias veces vimos en ejemplos con Miriam, de cosas que, bueno, pueden ser, están bien planteadas, pero en la vida real no hay recursos para hacerlo, no hay posibilidades de hacerlo. Entonces, yo creo que este es uno de los grandes retos, y sí les puedo decir que en el mundo de los evaluadores, las personas que tienen habilidades para hacer una matriz de marco lógico, para hacer una matriz inversa, son personas que tienen unas habilidades, o sea, tienen una capacidad de trabajo mucho más alta. ¿Por qué? Porque cuando tú entiendes esto, es como conocer el do file del programa. Si no sabes cómo está realmente funcionando el programa, cómo está realmente planteado el programa conceptualmente y mecánicamente, cuáles son las estrategias, cuáles son las líneas de acción, cuáles son las acciones, cuáles son los supuestos, cuáles son los indicadores, es muy difícil armar una evaluación correcta. Entonces, no todo el tiempo los programas tienen la matriz de marco lógico, y cuando la tienen muchas veces no está bien hecha o hay que adaptarla porque la tienen y le hicieron al inicio el programa y después ya quedó desactualizada. Entonces, bueno, pues yo, si no hay más preguntas, yo les invitaría a que por favor hagan las correcciones en base a esta última sesión y en base a los comentarios que la doctora Miriam nos hizo, y me mandaran sus matrices corregidas para ya tenerlas pues registradas dentro de sus carpetas. Y bueno, hay un par de equipos que no mandaron a la doctora Miriam, o por lo menos no me pareció verlos, que es el equipo 1A en el que está Walter, y el equipo 2 tampoco lo sentí que hubiera mandado su matriz. Si pueden, mándenla y bueno, pues ya con la clase de hoy, por favor hagan las correcciones pertinentes para que la podamos, la pueda registrar dentro de sus avances. Y bueno, pues Miriam, muchísimas gracias, de verdad. Siempre, yo siempre que estoy volviendo a escuchar tu clase, vuelvo a sacar mis notas y vuelvo a tomar notas de lo que dices. Walter, ¿quieres comentar algo? Sí, doctora, disculpe la interrupción. Había entendido la clase pasada que había comentado que los que nos había revisado durante la clase ya no le enviáramos la matriz, por eso es que no la habíamos enviado. Ah, ok. Una duda sobre, bueno, lo que hemos trabajado nosotros y con las correcciones que trabajamos nosotros con este PAES de vacunación universal, sí. Pero viendo con el trabajo del otro equipo que ellos se enfocaron en sarampión, sí. Surgió nosotros la duda si nosotros podemos hacer esa adaptación también de enfocarnos a una enfermedad, o como ya lo trabajamos con el universal, pues ya seguirnos con ese programa de acción específico de la vacunación universal. Ok, no, definitivamente ustedes pueden adaptarlo si es que les parece más, o sea, el chiste es que el ejercicio es educativo, no sea un ejercicio que solamente les cause estrés porque es demasiado ambicioso. Es mejor tener un ejercicio que es menos ambicioso, pero que lo puedes hacer con mayor calidad porque es tiene unas fronteras más cortas, que un ejercicio que pretende ser muy ambicioso, pero realmente no te permite entender porque realmente es mucho más complejo de lo que se requiere
para este ejercicio de aprendizaje. Entonces, sí, sin duda, si quieren recortar, o sea, acotarlo a un tipo de vacunación, acótenlo, no hay ningún problema. Y entonces, bueno, quienes no mandaron su matriz de marco lógico por la razón que sea, mándenla ahora, por favor. Y quienes sí la mandaron y recibieron correcciones, incorporen las correcciones, por favor, y mándenmelas ya con las correcciones incorporadas. Doctora Pilar. Sí. Una pregunta. Bueno, para la próxima clase se va a ver el tema que se tenía agendado para hoy. Sí, el de diseño. Ah, ok, perfecto. Sí. Bueno, nada más. Y una disculpa también. Bueno, yo soy del equipo 2, no me queda muy justo también porque comprendimos que lo enviarían solo los que no expusieron. Ok. Pero ahorita se lo enviamos. Muy bien, muy bien. Otra duda, una vez que hagamos ya las correcciones con lo que nos mandó la doctora Miriam y lo que vimos ahorita, ¿se lo enviamos a usted y también a la doctora Miriam? No, pues ya mándenmelo nada más a mí, porque ya la doctora Miriam ya no sabe soñar. Entonces, mándenmelo a mí y yo le doy un ojo y trato de retroalimentar, y ya si yo tengo dudas, yo le consulto a la doctora Miriam. Ok, gracias. Excelente. Pues Miriam, muchísimas gracias y pues que tengas una bonita noche, igualmente para todos y todas, una bonita noche. No, gracias a ti, Pilar, por la invitación. Y pues ha sido un gusto compartir con ustedes. Espero que les haya ayudado. Gracias. Cuídense. Gracias. Hasta luego. Suerte.